Esto es una tontería. Andrew me empujó con tanta fuerza que tropecé hacia atrás y casi me caigo. La gente no desaparece simplemente. Su ira rápidamente se disipó en preocupación mientras caminaba hacia donde estaba Kenny unos momentos antes y se arrodillaba. Tenemos que irnos ahora, contarle a la policía lo que pasó, no lo sé. No podemos simplemente abandonarlo aquí, Andrew. Tenemos que seguir adelante. Fue Lauren quien habló esto. La mirada en su rostro era muy diferente a la que llevaba hace solo un minuto. Ella tenía razón. Si nos fuéramos ahora, Kenny bien podría estar muerto. Puede que todavía esté muerto, pero si seguimos adelante, tal vez podamos encontrar esas criaturas nuevamente e intentar llegar a un acuerdo. No había nada que quisiera más que dejar este bosque y no volver nunca más, pero en este punto no teníamos otra opción. Maddie levantó la vista por primera vez desde que llegaron los hombres oscuros, con toda la cara roja y las lágrimas manchando sus mejillas. Cuando habló, se le quebró la voz y resopló para tratar de detener el goteo de su nariz, pero fue en vano. No quiero, solo quiero irme a casa. Estaba derrotada y no la culpé, sin embargo, a menos que quisiera caminar sola por el bosque, tendría que superarlo. Kenny nos necesitaba. Lo siento, Maddie, sé que estás asustada, todos lo estamos, pero tenemos que hacer esto ahora mismo, tenemos que hacerlo. Lo repetí 2 veces, una para Maddie y otra para mí. Ella me miró como a una niña pequeña a la que le dicen que le iban a azotar, pero asintió con la cabeza y dejó escapar otro estallido de lágrimas antes de finalmente levantarse por sí misma. Sin darme más tiempo para pensar en ello, caminé hasta la tercera puerta, puse mi mano sobre ella y caminé hacia el otro lado. Los demás me siguieron, aunque vacilantes. El camino por el que habíamos estado caminando desapareció directamente al otro lado de la tercera puerta, por extraño que parezca, por lo que volvimos a caminar por un terreno boscoso y a estar atentos a lo que pudiera acechar entre los árboles. Había tomado la delantera en ausencia de Kenny. Maddie permanecía constantemente a mi lado, seguida por Andrew y Lauren. Avanzamos en un cuadrado cerrado. Era extraño, pero por alguna razón sabía a dónde ir. Era como si me guiaran, pero por una fuerza que no se veía ni se sentía. Me encontré dando vueltas alrededor de ciertos árboles y cruzando un pequeño arroyo en un punto por el que hubiera sido mucho más fácil simplemente caminar al lado. Los golpecitos que había estado sintiendo en mi hombro anteriormente también se estaban volviendo más fuertes y más difíciles de ignorar. Ahora era persistente, y los golpecitos se estaban volviendo más fuertes y dolorosos. Me di cuenta de que los demás sentían algo similar. A pesar de que no se decían nada entre ellos, mis 3 compañeros ocasionalmente hacían muecas y sostenían una sección de su cuerpo o giraban la cabeza para mirar en una dirección que no tenía ningún llamado. Hay que reconocer que nadie dijo una palabra, especialmente la pobre Maddie. Nos aventuramos en silencio durante unos 15 minutos más antes de escuchar un grito. Estaba a lo lejos, a unos 50 metros, supongo. Pero debido a la falta de otros sonidos, era realmente difícil saberlo. Andrew y Lauren comenzaron a correr hacia el sonido de llamada de ayuda y pronto yo los seguiría. Estaban un poco por delante de nosotros, y cuando pasamos a un claro, los 2 que estaban delante de nosotros se detuvieron en un instante, casi provocando que Maddie y yo chocáramos directamente hacia sus espaldas. La mano de Andrew se tapó la boca y Lauren se giró para vomitar. Miré más allá de ellos y vi a mi propia madre siendo apuñalada repetidamente por lo que solo puedo describir como un monstruo. Era completamente negro como una sombra, con hojas rizadas por manos y piernas larguiruchas que parecían caninas, dobladas en direcciones que no tenían ningún sentido. ¡Mamá!, grité, mi grito casi tan espeluznante como el de ella. Corrí hacia adelante y traté de enfrentarme a la criatura que atacaba a mi madre. Pero justo cuando estaba a punto de abalanzarme sobre ella, también desapareció frente a mis ojos. Me volví para encontrar a mi madre, pero había sido reemplazada por el rostro de otra persona. Un anciano, con sangre corriendo por sus labios, mirándome con una sonrisa diabólica. Se lamió los labios mientras me miraba y luego desapareció.
Me tomó un minuto antes de que pudiera moverme nuevamente. No tenía idea de lo que era real. ¿Fue todo esto una alucinación? No puede ser, porque claramente todos los demás vieron lo mismo que yo. No tenía respuestas, ni ninguna pista de qué hacer con los eventos que habían sucedido. Luché contra las ganas de gritar y vomitar y caminé de regreso a nuestro grupo. ¿Qué vamos a hacer, ya sabes, si lo encontramos?, dijo Andrew, con los ojos todavía fijos en el suelo donde acabábamos de ver desaparecer a 2 seres más. Vamos a matar a quien quiera que se lo haya llevado. Lauren habló. Todo en ella se convirtió en hielo. Casi me hizo sentir más incómodo ver a la dulce y bonita chica que disfrutaba viendo tutoriales de maquillaje en YouTube y coqueteando con chicos en Twitter lucir tan endurecida y apagada emocionalmente que ver a los espíritus. Con un nuevo sentido del ritmo, retomamos el camino. Mi linterna se movía de un lado a otro entre el sendero frente a mí y los árboles a mi lado ahora aún más a menudo, y no pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la 4ª puerta. O al menos creo que era la 4ª puerta. En realidad no había ninguna puerta, solo una marca prominente en el suelo, como si alguien hubiera pasado el dedo por el hormigón húmedo y lo hubiera moldeado de esa manera. Sin embargo, simplemente sabía que lo era. Sabía que nos estábamos adentrando más en el juego, más cerca del infierno, supongo. Ni siquiera me molesté en detenerme, simplemente seguí caminando. En el momento en que pasé la puerta, supe que estaba en lo cierto. Se sintió como si descendiera 20 grados al instante. También escuché un sonido nuevamente, pero no eran los sonidos promedio del bosque. Eran lamentos distantes, que podrían haberse confundido con una ráfaga de viento en una situación diferente, pero no en esta. Cuando Maddie cruzó la línea, su rostro se congeló y me miró. Hice lo mejor que pude para sonreír para tranquilizarme, pero estoy seguro de que no valió mucho. Volvió a bajar la cabeza y se ciñó más la chaqueta. ¿Vamos a hablar de cómo llegamos hasta aquí, a la 4ª puerta, sin ninguna maldita dirección? Andrew me estaba mirando y luego señaló la línea en la tierra. Quiero decir, de todos los giros que podríamos haber tomado, de todas las diferentes rutas que podríamos haber seguido. Esta puerta apenas mide 6 pies de largo en un bosque. ¿Qué tan grande es? ¿Cómo diablos siquiera pudimos? ¿Sabes que se suponía que esto era una puerta? ¿No puedo ser el único que lo supo? Andrew estaba despotricando, algo que hacía para afrontar las cosas. Normalmente era así cuando un chico lo cabreaba en la escuela hablando con una chica que le interesaba, o como cuando su equipo de fútbol favorito perdió y todo fue culpa de los árbitros. Esta vez se trataba de fantasmas que secuestraron y posiblemente mataron a nuestro mejor amigo. No tengo una respuesta. Sigamos moviéndonos, está bien. No quiero quedarme en un lugar por mucho tiempo, respondí. A la mierda esto. Andrew se cruzó de brazos y dejó escapar un escalofrío por el nuevo frío, pero continuó caminando delante de mí. Lauren simplemente caminó a su lado y miró al frente, concentrada en un punto desconocido y mentalizada únicamente en completar su objetivo. Cuanto más nos adentrábamos en la tierra de la 4ª puerta, más difícil era ignorar el sonido de fondo de nuestra caminata. Claramente estaba gritando y estaba claramente en la dirección en la que nos dirigíamos. Por otra parte, supongo que habíamos abandonado el pensamiento racional en el momento en que decidimos continuar hacia este maldito bosque infernal, en lugar de darnos la vuelta y reducir nuestras pérdidas con uno de nosotros. Sé que puede sonar jodido decirlo, pero me temo que incluso si logramos salir de aquí, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Sé que la mía no lo será. Realmente no recuerdo cuándo, pero en algún momento las imágenes comenzaron a pasar por mi cabeza. Unos recuerdos que no eran míos. Vi cenizas y monstruos, kilómetros interminables de nieve, millones de arañas arrastrándose por el suelo. Eran aterradores y aparecían frente a mi conciencia cada 2 minutos durante un breve momento. Me distraía, quería que se detuvieran, y después de un tiempo comencé a encogerme cada vez que sabía que me esperaba otro. A medida que nos adentrábamos, las visiones se hacían más largas. Con el tiempo, lo único que podía hacer era concentrarme en caminar derecho. Mi instinto fue sentarme y cerrar los ojos para intentar detenerlo.
Sabía que eso no ayudaría, pero tenía la mayor necesidad de hacerlo de todos modos. Yo persistí. Seguí moviéndome. Dirigí mis ojos a la parte posterior de la cabeza de Andrews y me conecté allí. Fue en medio de una de estas visiones, una en la que estaba volando pero mis alas estaban en llamas, y sabía que pronto caería y moriría, que escuché a Maddie gritar de nuevo. Volví a la realidad y miré a mi derecha, donde ella había estado estacionada toda la noche. Ella se había ido, pero no de la forma en que Kenny se había ido. Esta vez había un rastro de sangre. No creo que eso lo haga mejor. Por favor, ayuda. Seguí la voz hasta un árbol y vi a Maddie inmovilizada en el tronco. Una gruesa rama penetraba a través de su estómago. Crucé la distancia entre nosotros en unos momentos y miré hacia arriba. Estaba fuera de mi alcance y sus ojos se cerraban rápidamente. «Maddie, por favor, quédate con nosotros. Podemos ayudarte», le grité, devanándome desesperadamente el cerebro en busca de alguna solución. Me di vuelta para encontrar a Lauren trepando a un cornejo al lado del que estaba empalada Maddie. Andrew y yo miramos impotentes. «Te tengo, Maddie, te tengo». La voz de Lauren era tranquilizadora mientras se abría camino a unos 5 metros del suelo hasta un punto de cruce entre los dos árboles. Había olvidado lo buena escaladora que había sido Lauren en la escuela primaria. Parecía como si hubiera pasado mucho tiempo, pero seguro que ahora era útil. Lauren se acercó y dio el salto. Maddie la siguió lentamente. Una neblina se posó sobre todo su cuerpo. Lauren comenzó a bajar lentamente hasta el nivel en el que se encontraba nuestra amiga y acunó su cabeza. Luego nos miró y sacudió la cabeza. No había nada que pudiéramos hacer. «Tienes que intentarlo, Lauren. Por favor, bájala», rogué. No podía soportar otra pérdida. Lauren hizo una mueca e hizo lo único que podía salvarla. Rompió la rama lo más cerca que pudo del cuerpo de Maddie y la arrancó. En realidad, no estoy seguro si logró sacarla completamente de la rama del árbol. No pasó mucho tiempo después de que Lauren la sacara, cuando Maddie desapareció en el aire. Me senté de rodillas y lloré. Con Kenny, podríamos obligarnos a pensar que todavía estaba vivo en algún lugar, simplemente secuestrado por alguna fuerza misteriosa, esperando que lo salváramos. Maddie estaba muerta. No sé a dónde fue su cuerpo, pero pude ver la vida desaparecer de sus ojos cuando estaba en ese árbol. No creo que alguna vez pueda sacarme la imagen de la cabeza. ¿Puedes imaginar? Ver a tu mejor amiga, aquella que te rogó que te fueras y a la que obligaste a seguir, empalada en la rama de un árbol, gritando por su vida, sabiendo que no podrías salvarla. Sin embargo, no hubo mucho tiempo para el duelo. A lo que residía en este bosque no le importaban los sentimientos. Solo tuve alrededor de 1 minuto de libertad antes de que las visiones comenzaran de nuevo. Montones de huesos, mi casa siendo devorada por un terremoto, criaturas de un horror indescriptible persiguiéndome. La presión que sentí empujándome hacia adelante tampoco se detuvo. Podía sentir que me levantaba desde debajo de mis axilas, literalmente, y me empujaba hacia adelante. Lauren bajó desde el lugar donde había estado tratando de rescatar a Maddie, sin expresión en su rostro, y pasó junto a mí en la dirección en la que me habían empujado. Claramente ella también estaba recibiendo direcciones. Andrew bajó la cabeza y caminó detrás de ella, dejándome como el último en seguirla. Eché un último vistazo hacia atrás y continué. No había nada más que pudiera hacer. La quinta puerta no existía, al menos físicamente. Nadie había dicho una palabra durante la caminata de 1 kilómetro después de la muerte de Maddie, hasta que finalmente habló Lauren. Acabamos de pasar la quinta puerta. Por supuesto, yo también lo sentí. En lugar de sentir manos golpeando o empujando, ahora se sentía como una presión constante. Como cuando tenías 5 años y tu tío de 2 metros te daba un abrazo de oso. Las visiones han empeorado cada vez más, pero estoy empezando a volverme insensible a ellas. Ahora son solo una parte de mí. Lo he aceptado. No lo había notado, pero el terreno a nuestro alrededor también estaba cambiando. Las cosas a nuestro alrededor estaban simplemente muertas.
Los árboles se estaban volviendo cada vez más marrones y las hojas se hacían más escasas a medida que avanzábamos. Las plantas con flores fueron reemplazadas por matorrales de arbustos espinosos. Cadáveres de animales cubrían la distancia. Cuanto más pensaba en ello, parecía poco probable que todavía estuviéramos en un plano terrestre. Algo como esto habría llamado la atención del gobierno local en un intento de detener lo que estaba causando la muerte. Y hasta donde podía recordar, cuando estábamos mirando Google Maps del área, no había un área sin vida tan grande. No pasó mucho tiempo hasta que volvimos a ver los ojos. Esta vez se sintió menos inquietante y más siniestro. Como si el bosque circundante no fuera suficiente. Tan pronto como vi el brillo verde brillante a nuestro alrededor, sentí la muerte del lugar. Me pesaba como 1000 libras. Miré a mis amigos. Andrew movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás en todas direcciones, mientras Lauren mantenía su atención al frente, ignorando completamente su entorno como lo había hecho durante lo que parecieron años. Tienes una última oportunidad. La misma voz de antes en la tercera puerta retumbó en el aire como un tornado. Ninguno de nosotros escuchó. Momentos después, las figuras oscuras aparecieron nuevamente, armas en mano. Sin embargo, esta vez eran más como osos. Ya no están envueltos en capas oscuras, sino que hacen alarde de sus cuerpos antinaturales ante nosotros. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cuerpos demasiado gruesos, y lo peor de todo, su piel estaba tan tensa contra sus huesos que parecía un demonio convocado a partir de un ritual de sacrificio. Supongo que, en cierto modo, lo eran. Solo habían aparecido por un momento antes de que se abalanzaran sobre nosotros. A diferencia del encuentro anterior, donde se quedaron quietos y simplemente esperaron, esta vez vinieron hacia nosotros desde todos lados, corriendo. Inmediatamente comencé a correr hacia adelante. Lauren y Andrew hicieron lo mismo. «Necesitamos encontrar una salida», grité, aunque solo estaba 1 o 2 pasos detrás. El ruido blanco que emitían las criaturas era ensordecedor. Dividirnos. No podrán alcanzarnos. Todos. Solo podía escuchar fragmentos de lo que Lauren estaba diciendo, pero su mensaje era claro. Ella quería que nos separáramos, cada uno corriendo en una dirección diferente, para que, con suerte, persiguieran a uno y dejaran a los demás. No podría haber estado más en desacuerdo. «Alguien va a morir, Lauren. Tenemos que permanecer juntos», grité en respuesta. Como diablos iba a perder a otra persona en este maldito bosque. «Uno, nosotros, todos», escuché. Ella pensó que sería uno de nosotros o todos nosotros. Probablemente tenía razón, pero eso no significaba que todo estuviera bien. Simplemente corrí tan fuerte como pude detrás de ella. Las criaturas se estaban acercando, y apenas había logrado escabullirme junto a uno de los demonios entrantes frente a nosotros mientras me lanzaba su garrote esquivando hacia la izquierda. Sin embargo, no iba a durar. Me estaba quedando sin fuerzas, y muy rápido. Eso, junto con el hecho de que no tenía idea de cuánto tiempo tendríamos para escapar de estas cosas, o si siquiera podíamos, me hizo querer rendirme. Tal vez sería más fácil simplemente ceder, dejar que esta pesadilla termine. El pensamiento de Maddie y Kenny fue suficiente para sacarme adelante. Me imaginé el rostro de Maddie mientras exhalaba su último aliento y la mirada de determinación en los ojos de Kenny mientras miraba a estos hombres oscuros por primera vez. Tenía que seguir adelante. De repente, Andrew se detuvo. Casi me derriba cuando intenté arrastrarlo conmigo, pero él no se movió. «Andrew, ¿qué estás haciendo? Vamos, tenemos que movernos». Lo sacudí y él simplemente sacudió la cabeza hacia mí. «No puedo hacerlo, Daniel. Me rindo». Una lágrima cayó de su ojo derecho y se sentó en el suelo. Los demonios ya casi estaban sobre nosotros desde atrás. Agarré el brazo de mi amigo y tiré más fuerte, tratando de forzar su mano, pero era un peso muerto. «Continúa. Sálvalos. Lo siento». Andrew se dio la vuelta y corrió hacia las criaturas que venían desde atrás y arrojó su cuerpo contra ellas. Ni siquiera me había dado cuenta de que los que estaban frente a nosotros también me habían alcanzado, pero simplemente pasaron corriendo, todos convergiendo hacia Andrew,
desgarrando su cuerpo miembro por miembro hasta que no quedó nada. No podía mirar, así que me di la vuelta y eché a correr hacia adelante otra vez. Eché un último vistazo detrás de mí mientras alcanzaba a Lauren, solo para ver lo que quedaba de Andrew desaparecer, tal como lo habían hecho los demás, junto con los hombres oscuros. ¿Cómo hacemos esto, Lauren?, pregunté, deteniéndome momentáneamente para recuperar el aliento. Ya estamos muertos, Daniel. ¿No lo entiendes? No fue una pregunta. No vi en su rostro simpatía por nuestro amigo común, ni remordimiento. Luego, sin decir más, volvió a caminar. Continúe hacia la siguiente puerta, un paso más cerca del infierno. Si no contaras lo que estábamos viviendo ya como un infierno, claro está. La sexta puerta llegó. Yo no dije una palabra, ella tampoco. No creo que ninguno de nosotros sepa realmente a qué nos dirigimos en este momento. He renunciado a salvarlos. Supongo que solo sigo adelante porque me parece un desperdicio volver atrás. Las visiones se han apoderado completamente de mi vista. Ahora solo veo horrores y mis piernas caminan solas. El silencio del bosque ha sido completamente reemplazado por gritos de agonía y angustia. Miro mis brazos, durante un breve momento de claridad, y los encuentro cubiertos de cortes profundos hasta los huesos y moretones oscuros y grandes. Me río para mis adentros, a pesar de todo. Ni siquiera sentí estas heridas, al menos si muero será indoloro. Viajamos durante horas, y finalmente esa pequeña presencia que nos había estado guiando todo el tiempo también se fue. Vagamos sin rumbo, sin forma de saber dónde estaría la séptima puerta. La puerta final. Intenté por un momento pensar en ello de manera lógica, pero era difícil hacer algo más que concentrarme en no volverme loco. Finalmente se me ocurrió. Cada puerta tenía una especie de prueba, un intento por parte del bosque de hacernos salir. La puerta 1 eran nuestros teléfonos apagados. Lo suficiente para disuadir a algunos, pero a nosotros no. La puerta 2 fue la primera presencia de lo sobrenatural, cuando todos sabíamos que esto no era normal. Puerta 3, la primera aparición de los hombres oscuros y la pérdida de Kenny. 4. Maddie. 5. Andrews. Un pensamiento apareció en mi mente al mismo tiempo que le ocurrió a Lauren. Sin duda alguna, de cualquier fuente diabólica que nos haya estado guiando todo este tiempo. Solo uno puede seguir. Intenté ignorarlo. Lauren no lo hizo. Se dio la vuelta solo un momento después de que la voz resonó en nuestras cabezas y me golpeó directamente en la mandíbula. Era una niña pequeña, pero fue suficientemente fuerte para hacerme caer de rodillas. ¿Qué estás haciendo? ¿Podemos? Otro puñetazo en la sien. Esta vez mi visión se oscureció y me hice un ovillo en el suelo. No. El bosque tiene reglas. Juegas según ellas o mueres. ¿Cómo no has aprendido?, gritó antes de enviar una patada a mi espalda expuesta. Empecé a llorar. Otra patada, luego otra. Finalmente, me dio la vuelta y se arrodilló encima de mí, apoyando sus pulgares contra mis ojos. Siempre fuiste débil, Daniel. Lauren habló y luego comenzó a meter sus pulgares en las cuencas de mis ojos. No puedo empezar a describir el dolor. Es inimaginable, incluso con el tormento que he experimentado en las últimas 8 horas. Mi cuerpo respondió, rodando hacia un lado y desequilibrando a Lauren lo suficiente como para que yo la alejara. Me agarré la cabeza y traté de pensar. No pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera encima de mí otra vez, esta vez con sus brazos alrededor de mi cuello, tratando de estrangularme. Todo va a estar bien, Lauren. Estoy aquí, lo lograremos. Intenté calmarla, pero el miedo en sus ojos me rompió el corazón. Sabía que todo era mentira. La acuné en mis brazos e hice lo mejor que pude para hacerle compañía. Después de un minuto, ella se fue. Desapareció, como los demás. De repente, estaba solo. Cuando volví a mirar hacia arriba, la séptima puerta estaba directamente frente a mí. Una vista grandiosa. Me recordó a Wayne Manor en los cómics de Batman, de estilo victoriano, elegante e impecable. Allí estaba el legendario asilo. No parecía tener ningún daño por incendio, como se sugirió, sino que se veía impecable,
como si lo hubieran construido ayer. Al principio lo cuestioné, pero fue fugaz. Sabía que tenía que llegar allí. Mientras caminaba hacia allí, la puerta se abrió frente a mí. Entré y de repente todo el ruido, las voces, la presión, todo desapareció. Me sentí normal, como si estuviera caminando de nuevo por el bosque. Todos mis cortes y moretones fueron curados y mi mente era mía. Caminé hasta la puerta principal del asilo y puse mi mano en el picaporte. Con una respiración profunda, la abrí. Frente a mí estaban Kenny, Maddie, Lauren y Andrew. Quería sentirme aliviado, pero verlos lo hizo difícil. Los 4 estaban maltratados, ensangrentados y llorando. Intenté correr hacia ellos, pero una fuerza invisible me impidió entrar al asilo que los tenía cautivos. Uno de los hombres oscuros salió de las sombras de la habitación a la derecha y atravesó a Kenny. Dejó escapar un grito gutural, seguido de un grito de ayuda. Golpeé la pared invisible y grité, pero no pudieron oírme. «Sálvalos a todos o sálvate tú mismo». El familiar estallido de los hombres oscuros resonó en el aire, y me giré para ver a la criatura directamente detrás de mí. Un aliento caliente quema mi cara. Por una vez, la presencia ya no parecía amenazadora, sino inquisitiva. Intenté golpearlo, pero mi mano lo atravesó. «¿Qué quieres decir?», grité. «Sálvalos a todos o sálvate tú mismo». Simplemente se repitió. Sus brillantes ojos verdes miran fijamente mi alma. Supongo que debería estar agradecido. Había perdido toda esperanza de salvar a mis amigos, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Desearía poder volver con ellos, pero los hombres oscuros han dejado claro que esa no es una posibilidad. Aunque me dejaron escribir una nota. Sé que no recordarás esto, pero espero que puedas tomarme en serio cuando digo: no intentes las 7 puertas del infierno. No vale la pena. Firmado, Daniel Huntington. Mi nombre es Lauren, y esta carta fue entregada en mi casa hoy. No lo sé. Probablemente no sea real, pero por si acaso quisiera compartirlo con todos ustedes. No conozco a nadie llamado Daniel Huntington, pero todo esto me resulta familiar. Tengo la sensación de que uno de los trucos de Kenny es intentar que hagamos algo que él no cree que todos querremos hacer. Sin embargo, si ese era su plan, funcionó. Nunca había oído hablar de las 7 puertas del infierno, pero nosotros 4 iremos esta noche.